Cuenta historias por distintos medios. La principal, la dramaturgia, y escribe también ficción en prosa, guiones de cine y análisis político. Nació en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1955. Estudió Psicología y Letras Mexicanas en la Universidad Iberoamericana. En 1974 empezó a hacer teatro en la Ibero. Mientras continuaba haciéndolo con sus amigos, estudió actuación con Héctor Azar y dramaturgia con Hugo Argüelles, donde leyó a los clásicos griegos y modernos. En 1975 se le otorga el Premio Nacional de Dramaturgia de Limba por la obra Bill. 3 veces más ganó el mismo premio por La maravillosa historia de Chiquita Pingüica, un trabajador del Piolet y Herejía, lo que le facilita encontrar productores para sus obras y establecer una fluidez entre su escritorio y el escenario. Así escribe Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, Feliz nuevo siglo, Dr. Freud, Molière, Extras, Testosterona y El narco negocia con Dios, de las cuales dirige y produce la mitad. Es en 1980 cuando incursiona en el cine, por fortuna con un gran director, Arturo Ripstein, y gana el Ariel por el guión de La tía Alejandra. Desde entonces, 5 guiones suyos han sido filmados. El árbol de la música, Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, Backyard, Gloria y Macho. Los primeros 2 bajo su dirección y la de Isabel Tardán, mientras 3 de ellas han representado a México en los premios Oscar y merecido distinciones en festivales internacionales y algunos Arieles. En el año 1999, momento de gran entusiasmo político en su país, incursionó en el periodismo, realizando el guión de la serie Mujeres y Poder, producido y dirigido por Isabel Tardán, que se difunde en el Canal 11 y gana el Premio Nacional de Periodismo. En 2006 empieza a escribir para la revista Proceso, Análisis Político. A raíz de ello, la invitan a hacer un programa de televisión en TV Azteca. Primero se llamó Shalala y fue co-conducido con Katia D'Artigues. Luego siguió en solitario como Berman, otras historias. Su interés sostenido en el periodismo le trae otro premio nacional, ahora por un reportaje extenso, publicado en entregas primero en el periódico Universal y luego en forma de libro. Un soplo en el corazón de la patria, crónica de días de crisis. Asimismo, en el año 2014 publicó su investigación sobre Gloria Trevi, Gloria, una historia sobre la fama y la infamia, que fue base del guión homónimo. Por fin, ya tardíamente en su vida, escribió novela. Escribe novela. En el 2008, la primera, La mujer que buceó en el corazón del mundo, que, por fortuna, y tal vez porque trata del mar que une todas las costas del planeta, tiene aceptación internacional. 33 países la publican en 11 idiomas y gana, entre otros premios, el de la Feria del Libro de Frankfurt. Y en el año 2014 publica El Dios de Darwin. Algún reportero le ha preguntado qué es lo suyo, el teatro, el cine, la prosa o el periodismo. Realmente asume los distintos medios lingüísticos como vasos comunicantes de su única actividad, contar historias. Ha permitido que se contaminen unos con otros, solo cuidando que los trabajos de periodismo queden blindados a la fantasía. Hoy, su curiosidad se ha decantado por el lenguaje mismo, sus cómo y para qué. Le intriga en especial la hipótesis de Darwin de que la capacidad de representar nace como teatro y el habla se origina como onomatopeyas en ese teatro rudimentario. De cómo ocurrió eso y de cómo entenderlo, nos enseña a domar el lenguaje en lugar de ser poseídos por él. Trata su último proyecto, el libro del bla bla bla. Con nosotros, con nosotres, Sabina Berman.
Hola, Jimena, ¿cómo estás? Sabina, la verdad es que estaba yo tomándome el pulso y está un poquito acelerado, lo que significa que estoy emocionada de Ah, tenerte qué bueno. aquí, aunque sea virtual. Ah, me encantó la expresión. Me estoy tocando el pulso y detecto que este androide que soy está emocionado. Sí, mucho. Con mucho gusto, Jimena. ¿De qué platicamos? Pues mira, de un montón de cosas. ¿Tenemos tiempo? Sí, 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 es el final de mi día. Estoy fumando mi Ah, muy bien. cigarro. Yo me estoy tomando un descafeinado. Ah, muy bien. Bueno, hay muchísimas formas de empezar. A mí a veces me gusta empezar por el principio, pero siento que esta es una entrevista atípica o especial, de alguna forma, para mí. Entonces, como sé que a ti te gusta contar historias y escucharlas, si me tienes paciencia, te voy a contar una pequeña historia y a partir de eso le seguimos. Muy bien. Eh, Recordarás tú, Sabina, que el 21 de noviembre del año 2000, en la Universidad Autónoma de Hidalgo, asesinaron de 4 balazos a Juan Pablo de Tavira. Yo tenía, no sé exactamente qué edad, pero estaba por ahí en segundo o tercero de secundaria. Me sacaron de clase, pasó mi mamá por mí a la escuela, no dijo nada, no se atrevió a decirme nada, nos fuimos todo el camino en silencio porque yo tampoco me atreví a preguntar. Y llegando a la casa, la tele estaba encendida y simplemente me invitó a sentarme a la orilla de su cama a escuchar la espantosa noticia. Bueno, para, para ser breve, me voy a adelantar a que a mí esa noticia me urgió a buscar a Marina, a su hija, quien por cierto cumplía años ese día, no sé cuántos, veintitantos, creo. Sí. Y llamé a mi papá. Me salí corriendo, no teníamos teléfono en casa, o no servía, o yo no quería que me escuchara, no me acuerdo. Me salí corriendo con mi tarjeta Ladatel, le marqué a mi papá, porque yo vivía en Querétaro, y le pedí que me pusiera en contacto con ella, y a él lo que se le ocurrió fue llevarnos a mi hermana y a mí al teatro. Y Mariana en ese momento, eso ya fue un poco después, estaba, estaba contigo en Feliz Nuevo Siglo, doctor Freud. Para mí ver esa obra, aunque yo no entendí mucho porque era joven y porque además era, bueno, soy hija de un psicoanalista, yo diría, bastante ortodoxo y por lo tanto, pues, misógino, machista, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque saliendo del teatro mi papá se quejó y trató de defender a Freud, yo me quedé profundamente impactada de lo que acababa de ver como fenómeno artístico. Y te quiero agradecer porque para mí esa noche, que por cierto, entre el público estaba Elena Poniatowska, me acuerdo, mi papá también la criticó. Mm, Bueno, es un hombre parejo, misógeno parejamente, sí, 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 sí. consistentemente. Esa noche para mí fue una vuelta de tuerca muy, muy importante que, pues que finalmente puedo decir que me trajo hasta este día honorable para mí en que me concedes esta conversación. Pero quería decir y agradecer y de paso preguntarte o no sé, pedirte que me digas, que nos digas
¿Cómo viviste eso tú del otro lado, hasta donde quieras tú contar? Juan Pablo fue mi compañero de clase en la escuela de Héctor Azar de teatro. Yo todavía no entraba a la universidad. Él ya era un abogado y siempre me llamó la atención porque con los Tavira he tenido cruces distintos. Estudié en la Universidad Iberoamericana, uno, no recuerdo su primer nombre, fue mi maestro, uno de los Tavira. Después, el director de Cultura y Artes de la universidad era un Tavira. Eh, Mi grupo de teatro y yo ganamos el concurso al que él convocó, que se llamaba Juguete, y fue muy generoso con nosotros, nos mandó a una gira. Entonces, yo conocía el mito de los Tavira, porque es toda una leyenda, la familia Tavira, descendiente de Maximiliano de Habsburgo, Madre mía. y sí se parecen, sobre todo los varones, ¿cierto? Y después, con Juan Pablo tenía un gran talento para el teatro como actor y era extraordinariamente bello. Y a mí me sorprendió mucho que no prosiguió. Tanto me sorprendió y tanto lo estimaba que lo busqué, a pesar de la diferencia de edad, teníamos una diferencia como de 6 o más años, y le pregunté por qué no, Juan Pablo. Entonces me contó toda la carga de ser un varón Tavira y de tener que hacer cosas serias en la vida que no Obviamente. no artes. Lo traté de disuadir, no lo disuadí. Y después me reencuentro con Marina, con su hija, que es actriz, y Ujú. me parece un resarcimiento del destino. También muy talentosa. Y yo no elegí a Marina para ser la protagonista en esta obra. La trajo la directora Sandra Félix, que le daba clases en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Cuando primero la vi, me pareció grande en edad para el papel, el papel de Dora. Dora supuestamente tenía 15 años, era una Ah, Uber, y Marina ya se veía una mujer hecha y derecha. Claro, una mujer joven, tendría como 20 años por entonces, Marina, pero cuando escuché su lectura, dije, cambio la obra, nos quedamos con Marina. Estrenamos con muy buena fortuna y como al año de funciones sucede esta tragedia. ya llevaban un año. Sí, Ujú. según recuerdo, sí. Mi memoria me puede traicionar, pero ya era estable. Ah, no, No, mentira. serían ensayos, ¿no? Yo creo Estábamos estaba en muy ensayo, reciente. claro, y es el día del estreno que asesinan al Sí. papá de Marina. Y mi primera reacción cuando me lo comunicaron fue suspendemos el estreno. Hablo con Marina y Marina me dice, no, yo sí voy a ir a dar función. No opino yo nada. Cuando llego al camerino, abrazo a Marina y le digo, quiero que sepas que eres el sueño de tu papá. Tu papá quería ser actor de teatro y cargas familiares se lo impidieron. Marina no era una noticia para ella, lo sabía. Y le dije, y quiero que sepas que estás
contrayendo un pacto con el teatro de toda la vida. Esto, elegir el día en que han asesinado a tu padre, dar función, es un pacto con el teatro de toda la vida. Y ya, dio función Marina. Por cierto que después otro Tavira nos la robó, Luis de Tavira, ¿Quién será? Ajá. el tío de Marina, Luis de Tavira, va a hacer una interpretación que no me Ujú. consta, no puedo entrar dentro del corazón de Luis, pero yo creo que Luis se moría, hervía de envidia de que Marina estuviera con nosotros y se la ¿Ah, sí? llevó, sí. Ah, claro, después entró esta Entró, se la chica. llevó para una obra de Brecht. Ajá. Entonces, bueno, pues se la llevó y entró Mariana Gajá a sustituirla, hizo otro tipo de Dora. Pero sí, esta es la historia de Freud, Dora, Tavira. Qué bueno. ¿Ibas a decir algo más? No, no. Bueno, ahora sí voy a dar un salto a otra cosa. Sabina, ¿qué color de oveja eres de tu familia? Esto es una metáfora, supongo. Sí, por supuesto. Para no dar nada por hecho. No lo sé. Eh, en mi familia también tiene su mito, mi familia. Había un deber de ganarse el premio Nobel Pues o de, llamero, o de hacer mucho dinero. No mucho dinero, tener mucho éxito en la empresa. Uno de mis hermanos elige ser ingeniero industrial y heredar la fábrica de tornillos de mi papá. El otro decide ganarse el premio Nobel, muy brillante, mi hermano matemático. Y a las mujeres nos dejaron sin mito. mejor, Esto nos dio mucha libertad a las dos mujeres que somos. Yo elegí estrictamente a donde me llamó el corazón, y donde me llamó el corazón es al lenguaje. Para mí el lenguaje ha sido una dificultad y un placer. Las dos cosas. A veces son una cosa, a veces son otras. A mí no me viene natural el lenguaje. Me, me doy cuenta de el mecanismo del lenguaje en cada palabra, y eso me hace hablar despacio, tratar de ser precisa. Envidio a esta gente que abre el chorro del lenguaje y sigue y sigue y sigue, y también no los envidio porque me doy cuenta de que están poseídos por el lenguaje y no están conscientes del mecanismo del lenguaje. Y he dedicado mi vida a indagar ese mecanismo, que ahora me doy cuenta que es un mecanismo artificial, pero que es el gran mecanismo de la especie, que es lo que nos determina como especie a la especie humana. Entonces, ¿eh? Acá tengo una crítica al fondo del pasillo. ¿no están de acuerdo? Pero ¿qué color? Ah, y me Ah, lleva color, claro, me dice, ¿qué color eres? Digo, es que para mí las metáforas son casi prohibidas. Yo, ¿y leíste el pintor debajo del lavaplatos? no, Pues búscatelo, por ahí hay un personaje muy simpático que no entiende las metáforas
lo toma todo literal y eso lo mete en muchísimos problemas a él y a su familia. Yo tengo una novela que se llama La mujer que buceó dentro del Sí, sí, corazón del sí. mundo, donde retrato eso. La novela donde más claramente hablo de esto del lenguaje. Y para mí las metáforas me son muy difíciles. Les tengo que encontrar una equivalencia en la realidad que es casi imposible. Si tú me dices, tiene los ojos azules como el cielo, yo digo, es que no, es exacto. Como el cielo no, porque el cielo es infinito. Claro, claro. Y si me dices algo donde ya quitas el cómo, sino haces directamente la metáfora, dime alguna. ¿Qué color de oveja eres? Pues yo digo, no, perdón, yo no soy oveja, no podría distinguir un color. Pero si No, te hubiera preguntado, ¿eres la oveja negra de tu familia? Eso es mucho más fácil porque es un claro, lugar común. sí, o sea, cedería por cordialidad a ti. No, no, Jamás lo no, no podría, me tengas cordialidad. Contéstame como es- contestaría. pero es que soy cordial, entonces entendería lo que me estás diciendo. Dice, que si soy la que se avergüenzan de ella el resto de la familia. Pero tendría que hacer toda esa traducción para contestarte y por cordialidad. Jamás lo pondría en un texto mío porque de veras no le veo sentido a lo de la oveja negra. Me explico. Es, Creo que se me va a venir abajo la entrevista. A ver, no. eh, y la prota de ese libro, que es O autista, sea, me preguntaste si soy la oveja negra. No, a mi familia les daba igual lo que hiciera yo, no. En todo caso, era la que les traía mayores noticias del exterior, de su círculo cultural. Todo el tiempo me dediqué a eso, ¿no? Fui la primera que me puse a hacer meditación hindú y mis hermanos mayores me decían, a ver, esta mesa, hazla volar, un, dos, tres. No se burlaban de mí. Fui la primera feminista en mi familia. Después, en mi elección de pareja, he tenido dos parejas en mi vida. Soy muy heterodoxa. Iba a decir que no me he casado, pero sí, la segunda vez sí me casé, pero mi pareja me tiene prohibido de que diga que hay un matrimonio de por medio. Así creo de... que a mí me as- pasaría tal vez lo mismo. entonces, no, no soy la oveja negra, soy... A ver, voy a intentar la metáfora. Sí. Soy la oveja que vive lejos y nunca saben exactamente por qué rumbos. Así es como me ven. Ujú. Y eso no es una metáfora. Sí, sí, claro que es una metáfora Ah, concedida a ok. ti por cordialidad. Gracias, gracias. Tú eres muy, Tomando, ¿ah? tú eres muy irónica. Sí, creo que me pasa al revés. Necesito las metáforas para poder explicar un montón de cosas que no sabría cómo decir de otra manera. ¿Eh? Y tu personaje, Karen, Karen. ¿qué tanto toma de ti en este sentido? Karen es mi parte más pura y es también una parte aspiracional. Yo quisiera vivir continuamente en contacto con la naturaleza y fuera del círculo del lenguaje. La verdad es que buena parte del día vivo así y buena parte del día vivo dentro del lenguaje. Karen vive siempre fuera del lenguaje y y creo que es mi mejor parte, por cierto. Sí, y me da mucho gusto que se me han acercado mucha gente a decirme, yo soy Karen. Yo soy Karen, me lo dicen de distintas maneras. En el fondo de mí, que es una metáfora, porque quién sabe cuál es el fondo
de alguien, de un ser humano, o me dicen, yo soy Karen cuando soy sincera, yo soy Karen cuando soy extraordinariamente honesta, yo soy Karen cuando soy feliz. Y sí, creo que en esa novela logré capturar un estado, una forma de ser humano. Que no necesariamente es Cae propio todo. del autismo. Uno de los errores de la novela es haberla catalogado. Y eso fue además una decisión muy tardía. En sus primeras versiones, Karen era como era. Y después, como por hacer una, un shorthand, una taquigrafía para el lector, puse que era autista. Es un error, Mm, porque dentro del mundo de Karen, y la voz que cuenta es la de Karen, ella es. ujú. Y no tiene ninguna importancia cómo la han catalogado. Por cierto que la etiqueta autista hoy día es tan amplia, incluye tantas formas de ser que es casi inútil. Pero considero que es un error. Si lo volviera a escribir, y siempre tengo la tentación de escribir otro episodio de Karen, quitaría esa etiqueta autista. ¿Qué piensas tú? ¿Es un error o es un acierto catalogarla como autista? Bueno, Independientemente de si un es que doctor la catalogaría es tu interpretación desde el futuro, ¿no? desde el futuro de Karen. Sí. Ujú. Pero no necesariamente es un error, pues es una decisión literaria y a mí me dio mucha curiosidad leer. Por cierto, hace días me pasé por Utópicas, pregunté qué tienes de Sabina Berman y tenían muchísimas cosas, pero ese no. A mí el hecho de que la prota sea autista me llama bastante. Tendría que leerlo para opinar, pero como además estábamos hablando de la meditación, pienso que tal vez la cosa va más por ahí, por eso te parecía un error. Y te quisiera preguntar a qué edad podemos volver a esto mismo, o tal vez la ola nos traiga de regreso solita. ¿A qué edad empezaste a meditar? A los 15 años. Tenía yo el mecanismo del lenguaje perpetuamente encendido. Tenía la conexión respiración habla como atorada. Todo el tiempo estaba hablando por fuera o por dentro Ujú, y era insoportable. Era como tener un radio prendido entre las sienes. Y fui con un médico, fui con un psiquiatra, fui con y fui con un muy buen médico de huesos. Y él me dijo, Sabina, entra a meditación. Esto, esto es las cosas que llevan a la gente a la meditación. Y efectivamente, allí empezó un camino de comprender por qué tenía el radio prendido entre las sienes y cómo desconectarlo a voluntad. ¿pero consideras que tu caso era exacerbado o que más bien eras plenamente consciente de algo que es bastante normal, normalizado, pero no natural? Tendría que hacer una encuesta. Hay que hacerla. Los adolescentes a los 15 años tienen, ¿cuántos tienen encendido todo el tiempo Bueno, ahora el Tamagotchi lo tenemos todo el tiempo pegado, ¿no?
Esto es muy interesante que dices. Lo que ha sucedido es que la conversación, el monólogo interno, se ha colocado ahora en los aparatos y no es un monólogo interno, es el monólogo caótico de un cerebro de la especie, un cerebro colectivo, Ujú. y es caótico y azaroso, ¿no? Pero sí, me imagino que a los 15 años precisamente eso es lo que viven los adolescentes. Están todo el tiempo con los ojos y los oídos capturados por los aparatos. Te lo pregunto porque, bueno, a mí me pasó eso más mayor, no a los 15, pero creo que si no me lo dicen o si no leo un libro, no me doy cuenta de que es una locura. O sea, sí era una locura y era un radio encendido, pero a la hora de que dice, ya te diste cuenta de que el radio está permanentemente encendido, fue como subirle el volumen y que se volviera insoportable, pero tú solita llegaste ahí. Era insoportable. No podía dormirme, no podía escuchar, no podía funcionar. Eh, yo creí que me iba a inhabilitar de por vida esto. Por eso fui con médicos. Sí, era insoportable. Dijiste, no tiene que ver, pero sí. Dijiste en alguna entrevista que el periodismo te salva de la esquizofrenia. ¿Eso tampoco es una metáfora? No, tampoco es una... Ni una hiperbolización. No, esta persona que ves frente a ti se me ocurrió en inglés, tiene dificultades para vivir. He tenido dificultades para vivir. Sí, una de ellas es un marcada tendencia hacia la esquizofrénica, rasgos esquizoides. Estudié psicología, entonces el diagnóstico es rasgos esquizoides. Ujú. Ahora, no es inusual. El ser humano de nuestra época está construido sobre rasgos esquizoides. A los 3 años nos separan de nuestro cuerpo y nos ponen al comando del lenguaje que nos separa de la realidad. Estamos siempre en otra parte. Creo Ujú. que la diferencia conmigo es una enorme intolerancia ante el dolor. Ante el Alguien me, dolor psicológico, ante el dolor en general, este, no sé de dónde capturé la idea que tenía que ser feliz y que cualquier estado que no fuera la felicidad había que resolverlo. bueno, ahí están las redes sociales, ¿no? Atrapando, Es fácil, atrapando mentes ya atrapadas en eso. mira, pero es fascinante lo que, lo que estamos viviendo, sobre todo cuando lo ves desde afuera, como es mi caso. Aunque también tengo periodos, sí, tengo días en que estoy capturada por las redes. eh, la mayor parte del tiempo sí percibo en vidas ajenas esta captura y es fascinante, es nuevo, esto es realmente nuevo. Se está creando un hipercerebro de la especie. Madre mía. Nos confundimos porque cada quien tiene una secuencia de contenidos distintos, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial es un poco eso, ¿no?
completamente, bueno, sí, estamos pensando por fuera, están pensando por nosotros. Sí. Es fascinante. Ahora, el dilema de ser un animal con lenguaje Mm, es, si estás sin lenguaje, que claro, es posible y para eso existen las técnicas de meditación y otras técnicas y también ciertas sustancias químicas. Si estás o porque estás realmente sano y sabes cómo desconectarte, si estás sin pensamiento, estás en el presente, allí estás feliz y allí estás en contacto con la esencia misma, la electricidad misma de la vida. Pero lo otro, el lenguaje y el mundo de las representaciones de los aparatos digitales te permiten estar en otros lugares. ujú. Es el Aleph de Borges realizado en potencia. Puedes ver a esta hora que estamos hablando, a las 7:30 de la noche, en un país llamado México, ahorita podríamos estar viendo el amanecer en Japón. Podríamos estar viendo una calle en Londres en tiempo real. Podríamos estar debajo del agua. Ahí todavía sería ficticiamente, pero ficticiamente podríamos. Va a llegar un momento que con Google Maps vamos a poder estar en cualquier parte del planeta Tierra. Y puede ser que en un futuro posterior podamos estar en otras galaxias. Entonces, esta es la tentación que te da el no estar en el presente, que puedes estar en otros lugares. ¿Cómo decidir si estás solo en el presente o estás en otros lugares? Yo no lo sé. Lo que sé es que hay que saber cómo ser capaz de decidirlo. Pues es que es una Pero tentación altamente adictiva, ¿no? sí, pero estar en el presente también. El problema es que a los 3 años la mayoría de los seres humanos han perdido la capacidad de decidir estar en el presente. Nos enseñan a estar en otras partes, no nos enseñan a estar en el presente. La gran conquista del presente es la conquista del presente. Es un juego de palabras, me refiero, nos toca a los que estamos en este mundo asediado por lo digital, Mm. descubrir el camino para regresar al presente también. O sea, y estar a voluntad en el presente o en los otros lugares. De nuevo, yo veo a mis sobrinas de 6 años, a los 3 años perdieron la capacidad de decidir estar solo en el presente. En las escuelas y en sus casas les enseñan a estar en otros lugares. También No por la hay- esquizofrenia de identificarte con la persona que se supone que eres, ¿no? Ujú. Sí, tener un yo mental en vez de físico, corporal. Sí. Sí. Ser todo es mental. Así nos educa. Así me decía una maestra de historia cuando me dolía la cabeza. ¿Puedo salir por una aspirina? Es mental. Pero ¿podrías hablarnos un poco de esa imagen que te impactó en el mar y que te llevó a escribir la novela de la que estábamos hablando? Sí, sí, es estar flotando dentro del agua, Buceando. sí, y decir, este estado tan peculiar, estás sumamente alerta. Sabes que si te distraes, te mueres.
y estás en completa relajación al mismo tiempo. Y estás sin gravedad, o casi. Y estando así, dije, ¿cómo capturo esto? Durante 300 hojas. De ahí nace Karen. Y la misma experiencia me marcó, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el mar. De ahí se fueron concatenando las imágenes que cuentan la historia. ¿Y dónde conseguimos este libro? Porque yo no lo encontré. En Amazon, Ay, digital. yo tengo ahí una cosa con Amazon, ¿Por pero bueno, qué? ese es otro tema. Política. Ética, sí, pero ¿Por qué? no es momento de hablar de eso. Después, más bien te mando un documental a ver qué te parece. Sí. No me caen bien los de Amazon. Sí, a mí los dueños tal vez no, pero el servicio es buenísimo. Sí, claro. Es decir, la idea de que puedas bajar teóricamente cualquier libro, es teórico. Este, es- a mí me ha cambiado mis hábitos de lectura. Leo casi todo en digital. Ahora conseguí un libro que he estado buscando años, que tengo el recuerdo que leí en mi primera juventud, que se llama De noche vienen rojos y azules. Y lo quería leer, ¿sabes? Cuando dices, hay algo en ese libro que tengo que revisitar, no está en Amazon, no está en Google, lo pregunté en las redes si alguien lo tenía, nada. Y por fin lo encontré en Mercado Libre, lo compré, me costó como una joya. Llegó a mi casa y me está costando un trabajo leerlo en papel y con letra chiquita. Ya me acostumbré a dos cosas, a leer en digital y a que me lean en digital. ¿En serio? Me encanta. Textualmente me encanta, ¿eh? O sea, es como cederle la voz a esa voz metálica, Ah, que te lea la voz. la voz, y entonces leo unas cantidades de hojas que no me sería posible a mí en papel. Me cuesta ahora mucho trabajo leer en papel. Tengo una pregunta que es otra metáfora. Déjame ver si la puedo No, hacer no, de tú otra adelante. forma. Te digo que yo respeto tu personalidad, o sea, tú usas metáforas, yo te traduzco. Bueno, a ver si la pillas, yo creo que sí. Hablando de escritura, ¿cuál es tu óvalo de grava? ¿Mm? Sí, te refieres al óvalo de grava de Darwin, Sí. que Darwin pensaba en un óvalo de grava colocado en un bosque, caminaba y mientras estaba caminando iba redactando lo que ya había percibido en la naturaleza y ahora lo tenía que pasar al lenguaje. No camino cuando pienso. ¿Por qué? Porque lo escribo. No tengo un óvalo de grabar. ¿No? No necesariamente tiene que ver con caminar, sino como con rumiar o procesar una experiencia antes de sentarte a escribirla o escribir ese óvalo en sí. Mi técnica es bien distinta. Espérame, ya estoy. Dale. Entonces, ¿qué escribes, Jimena? ¿Qué escribo? Pues últimamente nada, porque no tengo tiempo, pero
He escrito un poquillo de, no uses la palabra todo, un poco de mucho, un poco de poesía por una época. Me ha interesado mucho la prosa, la novela, sobre todo. Y muy de vez en cuando, cada año bisiesto teatro. ¿Y tú eres prima de Marina? Sí. De hecho, Prima yo, en primer grado. ajá, su papá era hermano de mi papá, ¿Cómo se llama tu papá? Federico. Federico, es psicólogo. Claro, fue mi Era, maestro. él fue Era. tu profe, Madre Santa. Él fue mi director de tesina. ¿En serio? Sí, sí, sí. Uy, sí, me acuerdo muy bien de tu papá. Usaba jeans siempre. Sí, pues estaba muy chavo, era un joven profesor en la universidad, güero. Te caía bien mal, regular. Ya se murió, ¿eh? Se murió. Y me caía muy bien. ¿Sí? Fue un muy buen profesor de tesis. Nos reíamos mucho. Me acuerdo, tengo imágenes ahorita de dónde nos encontrábamos para hablar de la tesina. Sí, fíjate, si tienes algo que ver con él físicamente, algo remoto. Sí. Antes me decían, es igualita, ahora ya es remoto. Bueno, es que digo, no me, sí me acuerdo bastante bien de tu papá, ¿Sí? francamente. Físicamente, sí, sí, ahorita tuve las imágenes como si hubieran sido ayer, sí. No sabía. Sí, bueno, es que los Tavira, son muy importantes. Y te digo, yo de alguna manera he estado cerca de los Tavira, sobre todo supongo que porque hago teatro y porque estuve en la Ibero, donde eran una familia muy importante, los Tavira para la Universidad Iberoamericana. Ah, pues tu tío, el teatrista, ¿cómo se llama? Tu tío, el teatrista. Tavira, es que le decimos siempre Tavira. Luis, Luis, claro, Luis, o sea, toda la vida hemos así, nos hemos encontrado y cada quien seguido su rumbo, pero a cada rato compartimos el mismo escenógrafo de cabecera, Philip Amand, ah, ¿sí? sí. Sí, y algún día Luis escribió el, ¿cómo se llama? El programa de una de mis primeras obras que tratan de la Inquisición. He conversado con Luis en momentos muy estratégicos. Mi pareja hizo un documental sobre la escuela San Cayetano. Cayetano. Ujú. Sí, sí, sí. Hizo todo un ¿Fuiste? documental. No, vi el documental. Y bueno, y la conexión con Marina, por supuesto. Sí. Mm. No, bueno, es una familia con una gran carga. Puta, pregúntame. Sí, Sí, de hecho te iba a preguntar por ahí si crees en la suerte. Yo no creo en la suerte, me cuesta mucho creer en la suerte porque precisamente porque creo en el karma. sí. Yo creo en las dos cosas. Ujú. Pero ¿y qué es la suerte? Esa es otra palabra para mí sumamente tramposilla. Es que es tan grande el planeta, es tan grande el tiempo, que suponer que todo lo que te sucede tiene que ver Tiempo. con algo que hiciste tú es como un rasgo de narcisismo muy tremendo, Pues yo debo obviamente. tener muchos. Bueno, pero es la lectura humanista, ¿no? De pensar que el centro del universo Pero no que tenga que ver con uno personalmente. es la subjetividad personal, perdón. Mm, No que tenga que ver con uno personalmente, sino que hablo más como de interconexión.
como que la suerte se me hace, no sé. Sí, mira, Podríamos no hablar de humanos, sino de las hojas de un árbol que, ay, mira, por suerte, muy al azar esta hoja cayó, pero hay algo que la hizo caer en ese momento. híjoles, como el filósofo, híjoles. Bueno, estábamos hablando de las cochinadas de Octavio Paz mejor. Sí, Octavio Paz, bueno, en mi vida un personaje influyente. Mm, Para mí, Octavio Paz fue el puente de lo mexicano a lo universal. Es el escritor que me llevó a entender que el español también podía ser universal y podía hablarse con la precisión de los lenguajes más evidentemente, más históricamente universales. Disfrutaba yo mucho leer a Paz, más que por el contenido, por la precisión del lenguaje y su uso, este, de la metáfora como una joya, ¿no? Dentro de cualquier texto. También me influyó su compromiso con su momento histórico. Me enseñó mucho. Él y Monsiváis, que abstraerte de tu momento histórico es perderte una gran oportunidad de conocer eso que se llama política, sociedad, o sea, son teatros muy importantes, muy emocionantes. Después, con el tiempo, me fui distanciando de lo que pensaba Octavio Paz. Él es una generación que fue comunista y después se desilusionó y se volvió neoliberal. Y ahí yo ¿Cómo, nunca lo cómo acompañé. llegas, ¿Cómo llegó? o sea, cómo se llega de ese lugar a ese otro? Por decepción, igual que Vargas Llosa. O sea, son de izquierda, piensan que las sociedades pueden ser más igualitarias y más felices si el Estado crea todo, convierte todo en bien común y se voltean y ven a Rusia, que se ha vuelto una dictadura opresiva, en donde una pequeña sector de la sociedad se volvió la aristocracia y un señor se volvió el monarca, y los de abajo están muy amolados y muy desprovistos de todo, y además con una vigilancia de lo que piensan o no piensan, y se arrepienten profundamente y encuentran la siguiente idea que está en la mesa puesta oportunamente, y que es el liberalismo económico, que ahora llamamos neoliberalismo. Pudieron ser, no hacerlo. Sucede que en política eso pasa, que, que tomas la idea que ya estaba puesta en la mesa ahí lista para que usaras, y es la siguiente utopía, se vuelven neoliberales. Ahora, Octavio Paz murió antes de que viera el fracaso del neoliberalismo. Yo no se lo perdono a Vargas Llosa, porque Vargas Llosa le consta el fracaso del neoliberalismo y sigue siendo neoliberal en contra de las evidencias. Ujú, pero Los- a él y los- a muchos otros opinadores de hoy, ¿no? Sí, sí. O sea, como si se hubieran casado con el neoliberalismo, se hubieran convertido a la iglesia del neoliberalismo, entonces tienen que ser fieles a pesar de las contradicciones más aberrantes. O sea, apoyar candidatos que son más stalinistas que los de izquierda, pero son neoliberales, ¿sabes? Vargas Llosa, no sé si se ha pronunciado sobre Milei, pero no me sorprendería que dijera que es un genio. Milei es el neoliberal. Es casarse con el lenguaje. Fíjate, yo siempre digo, el lenguaje es un instrumento, no es la realidad. Es un instrumento humano que existe en una realidad natural. Ellos no, ellos creen que son humanistas,
creen que lo importante es el pensamiento. Y así es. Espero que a mí no me suceda al declinar mis facultades emocionales, que me case con la izquierda, a pesar de que la izquierda se traicione a sí misma en la práctica. No creo que me va a suceder porque, de nuevo, no estoy instalada en el lenguaje, sino en la realidad. Eh, sí. Y bueno, en nuestro país estamos viviendo en la época, el ocaso de los neoliberales. Está tremendo. Está tremendo porque la realidad que no corresponde y además ni siquiera la realidad psíquica, porque ya 70% del país ya abandonó el planeta neoliberal y ellos pues siguen tratando Pues de eso nos devuelve un poco a la esquizofrenia o algún otro tipo de trastorno. totalmente, Y totalmente. da miedo porque no lo digo, ahora sí no lo digo como metáfora. Y no hay en la política nunca hay un filtro que yo sepa así psicológico de vamos a ver este señor si le vamos a otorgar tanto poder. Caíste en la coyuntura. No, este señor es López Obrador. Bueno, hay un cuento de Voltaire que es uno de mis textos literarios predilectos y que me han orientado mucho en la vida, que es Micromegas, ¿no? Dos gigantes llegan a la Tierra y son tan grandes que cuando se voltean a ver alrededor, pues ven nada más unos charcos y tierras. ¿Unos chairos dijiste? No, charcos. Ah, Y sí. y sobre todo charcos, ¿no? Y charcos, porque les llegan así, apenas les cubren las suelas de los zapatos y ya se van a ir de este pequeño planeta redondo y deshabitado, cuando ven que se está burbujeando en un charco algo, y entonces uno de ellos se acerca y ve que hay unas cosas ahí que se están moviendo y lo saca con su uña y es un barco y dentro tienen un congreso de filósofos. Es buenísimo. Entonces uno se corta un pedazo de uña y hace un pequeño embudo y se los pone a los... ¿Qué será, Jimena, que nos está diciendo la máquina que ya acabemos? No, no es la máquina, es que te digo que es la versión gratuita de Zoom que dice, sí, sí te dejo, pero no más tantito. Entonces Ya. se acaba la sesión. Bueno, que Bueno, se para corta la nada uña. más, nada más ¿Eh? para acabar la historia, en caso de que alguien nos vea, es estos pequeños cositas que se mueven en el barco, le explican a los gigantes que están en un congreso de filósofos decidiendo cuál es el sentido de la vida, que lo único que tienen la certeza es que el centro del universo son ellos. Buenísimo. Sí. Son, son buenísimos. O sea, el narcisismo, como decías, o Kadik. ¿Te gusta Kadik? Escritor de ciencia ficción. No, 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 no lo conozco. Casi no he leído ciencia ficción. Philip K. Dick es maravilloso. Tiene una versión de lo mismo en que están unos intelectuales decidiendo el sentido de la vida y a cada rato se voltean a ver y sienten que hay como alguien que los está mirando y van viendo que sí hay algo como unos ojos allí y hasta que de pronto sienten que el piso donde está se empieza a calentar y que su cuerpo empieza a calentarse y empiezan a hervir y entonces casi un zoom back repentino en la historia y dice, y sí, estaban en un sartén y unos gigantes estaban por comérselos. Y ellos pensaban que eran el centro del universo. Yo creo que es un regalo
asombroso y abismalmente preocupante el existir, pero que seamos el centro del universo y que nuestra misión sea encontrar el sentido del universo, de la existencia del universo, creo que no deberíamos asumirlo como misión, porque es una misión en la que estamos destinados a fallar, somos muy chiquitos. Creo que hay que dedicarse a otras cosas, por ejemplo, a descifrar lo concreto y lo que existe y estar felices. No veo una mejor misión. Y si puedes hacer felices a otros, bueno, ya, ya pasaste la prueba más difícil. Sabina, tú te ríes mucho y te ríes de unas cosas que son terribles, de las que yo a veces me escandalizo, no me escandalizo de que te rías, sino que envidio la risa, porque yo me enfurruño o no sé, me asusto, me deprimo. ¿Qué te hace tomártelo con esa filosofía? Pues supongo que me identifico con la visión que tiene Voltaire y que tiene Philip K. Dick y que tienen otras personas de que somos fragmentos muy pequeños. Y sí creo que el óptimo funcionamiento de mí misma es cuando estoy feliz. Cuando estoy enojada, ni me tomo en serio, cuando estoy deprimida menos, cuando estoy eufórica, llena de soberbia, tengo mucho cuidado, no manejo en ese estado. ¿Qué te, Estoy qué te, qué te enoja? que me enoja cuando no me salen las cosas. ¿Te enojas contigo? No, fíjate que no, me enojo en general. Es Ah, así bueno. como decir, reprogramar todo. La furia en Pero estado puro. sí, 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 estoy equivocada. Sí, es que acuérdate que no soy humanista. No busco las razones en la dimensión humana, sino en la natural, no en la metafísica, en la natural. Algo no está sucediendo que yo creía que debía suceder, o yo estoy equivocada, o el método que se está siguiendo afuera no es el adecuado, más probablemente todo está mal. Entonces, ¿Y tienes mi algún ismo ismo, ¿a qué te refieres? a que no eres humanista, al humanismo? ¿Hay algún ismo que digas, ah, Ah, pues este sí me convence un poquito más? el naturalismo. Ujú. Soy la hija de Charles Darwin. Bueno, hablando de ismos y locuras y demás, eh, de esto ya has hablado un montón, pero no me quiero quedar con las ganas. Podríamos hablar de un fifismo psicológico, patológico. Pipismo, o Ajá, sea, como, pipismo. ¿eh? ¿Qué quieres decir con pipismo? Em, como esta cosa de identificarse con un algo o creer que uno es algo que no es, sale una palabra, se pone de moda, que se refiere a un algo y como que se ha adoptado, bueno, además de que se habla de la polarización social, de que si los fifís y los chairos y tal. mm, no sé, hay algo ahí que es ficticio, pero que hace a algunas personas que yo conozco adoptar un personaje. O sea, sentirse en el privilegio. Es que no sé exactamente qué será, no sé si se sienten ya en el privilegio, si aspiran al privilegio,
o qué? Creo que son las 2 cosas, vistas de un lado de la moneda y de otro. O sea, los que se sienten en el privilegio, es un privilegio ficticio, y entonces visto por el otro lado, está sostenido por una necesidad de sostener ese privilegio. Eh, Creo que estoy sofisticando demasiado esto. Yo creo que el término fifí fue un término que López Obrador usó sin definir. Primero lo entendimos que se refería a la clase media. Yo lo detesté porque creo que no es justo despreciar y castigar a la clase media. Pero esa primera interpretación tiene un filtro que sean tal vez algunos medios de no comunicación o generalizadamente la gente lo interpretó así. Primero se interpretó así porque parecía referirse a eso. Y después yo escribí un artículo en donde decía, dirigido al presidente, donde le decía, ¿por qué ataca a la clase media? La clase media es muy esforzada y tiene los mejores valores sociales. Sus valores son la cultura y la educación. No haga eso. Eh, el problema en este país no es la clase media. El problema en este país es una clase oligárquica que no quiere abrir la mano y derramar su riqueza a través de mejores salarios al resto de la población. Ese es el abismo de inequidad que se reproduce cada quincena cuando se pagan salarios en este país más bajos que en China. No me parece, señor presidente. ¿Quién sabe si se enteró que escribí ¿Hasta el crees que no? artículo? Dejó de usarlo. Y después cuando lo volvió a usar, ya le anunció a todo el mundo que para ser fifí tenías que tener un avión y un yate. Y ahí me parece muy bien. Ahí me parece muy bien que llamemos de alguna manera a esa clase oligárquica, que por cierto, no va a pagar mejores salarios por sí misma. Para eso tenemos gobiernos. Ojalá no ojalá todos fuéramos buenos y generosos. Si lo fuéramos, no necesitaríamos gobiernos. Como no lo somos, existe este paliativo que se llama gobierno, ¿no? Que hace reglas y y las cuida que se hagan. Pero el problema de verdad económico y social de este país son los fifís, siendo la oligarquía, no la clase media. Yo siempre odié esa parte de López Obrador y tampoco me gustó su primer trato con las feministas, que después también escribí directamente, le dirigí 2 o 3 artículos explicándole que era el feminismo, no solo yo, en este caso no solo yo, fuimos varias mujeres que le dijimos, mire, no hable de lo que no sabe, o sea, está confundiendo a las feministas con las ciertas señoras de la oligarquía, o sea, por Dios, no haga estas confusiones. El feminismo es un movimiento más extenso que el obradorismo, por cierto, en México. Y en algún momento lo entendió y lo dejó de hablar del feminismo. Contrario a lo que dicen los derechairos, López Obrador sí escucha. Y lo mismo Claudia Sheinbaum. Y tienen una virtud que hablan bastante claro. Yo cuando comparo cómo hablaban los otros presidentes en conceptos abstractos y mentirosos, Pero que ni eran de ellos, yo creo. no, que ni eran de ellos. O sea, Peña Nieto, o sea, Dios mío, ¿qué quería decir cuando quería decir algo y cuando por fin le entendías era una mentira? Eh, no, creo que venimos de un sexenio en donde
y vamos a otro sexenio donde es como bastante claro lo que está sucediendo. Quien no lo entiende es porque está empecinado en no escuchar sobre los fifís. ¿Has visto? Es que me queda ahí como que me pregunto si esa rectificación, no sé si un poco tardía, pero más vale tarde que nunca, sí subsanó en cierta medida. Yo lo que he visto a mi alrededor, hay como una, no sé si llamarlo convicción, diría yo terquedad férrea de, y ya no estoy hablando de los medios, ni de los opinadores, ni de los oligarcas, sino de gente de la clase media, y ni siquiera media alta, medio. Me acuerdo que fui media baja y no quiero dejar de sentir que yo estoy del lado más fifí, aunque sea así de embarradita. Hay una terquedad y no, porque lo que nos reveló las elecciones es que hay un acuerdo social Sí, no hablo de la de la mayoría, izquierda. tengo personas en mente. No, claro, porque al mismo tiempo que es una mayoría, hay 40% que no, Ujú. ¿no? De cada 10, 4 no votaron por la izquierda, pero 6 sí. Pero ese 40, ¿qué es? Vergüenza de no voy a dar mi brazo a torcer, o de veras es una humillación. Yo es algo que no alcanzo a entender. A ver, tienen otro plan para el país. El plan es un poquito difícil de dilucidar. Ellos se tardaron 6 años y nunca lo encontraron. Sí, ellos no me extraña, pues ellos tienen sus intereses y los van a defender a mordidas, Sí, pero sí, claro, los gente, políticos querían regresar a gobernar y no pudieron explicarnos como para qué, excepto de que no iban a ser de izquierda. Eh, y la gente, ¿por qué lo siguió la gente? Es una muy buena pregunta. Yo conozco, estoy pensando, tengo en mi cerebro, no puedo decir el nombre porque no tengo por qué ujú, hablar de ella, este, en un sitio que pueden consultar otras personas, pero yo la veo a esta mujer y digo, ¿por qué es neoliberal? ¿Qué? ¿Por qué? En el caso de ella no es el caso típico de el clase mediero que quiere ser oligarca, que cree que pertenece a la oligarquía. Esos son muy graciosos y tristes. Son tristes, ¿no? Después están los que trabajan para los oligarcas, que son como los perros guardianes de las mansiones del Pedregal, ¿no? Que se sienten parte de la casa y lo defienden a ladridos y en la noche van a dormir a la casa, a la perrera de todos modos. ajá. También son tristes, son muy tristes. A mí me causan tristeza y risa. Y después están esos otros que siendo gente económicamente pudiente, pero no sin pertenecer a la oligarquía, tiene un odio terrible a López Obrador que no corresponde a cómo les fue en el sexenio y un amor perdido. Y ahí empieza la confusión. ¿Por quién? ¿Por Alito Moreno? Y la palabra amor también. Y dices, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho Alito y Marco para merecer esa pasión de esta gente Es buena? muy extraño. Y allí yo siento que es una identificación con la oligarquía de nuevo, aspiracionista, como diría López Obrador, que ellos quieren pertenecer. Y yo esta mujer que tengo en mente, un día le dije, pero ¿por qué tú no tienes un jet? Para ser oligarca tienes que tener, digo, al menos un jet grande. O sea, una avioneta no se vale. O sea, no, estamos hablando de un país donde hay 10% de habitantes que sí tienen jets, ¿no? Entonces, aguas.
Tal vez estoy exagerando y es 5%. Bueno, tú no eres Son de eso. demasiado invisibles, ¿no? Como inverosímiles. Son invisibles. Ellos tratan de ser invisibles. Ellos no dan entrevistas. Ellos hacen bodas y demás cerradas a la prensa. Ellos les interesa ser invisibles. Ujú. Bueno, y esta mujer me contestó despotricando contra López Obrador, cosas que ni siquiera ha hecho López Obrador y otras sí. Y le decía, y bueno, a ver, ¿por qué estás en desacuerdo, por ejemplo, en la Guardia Nacional? Ah, porque no tiene una cabeza ciudadana. Le digo, ¿cuál sería la diferencia práctica? Que tendrían un secretario ciudadano al que engañarían los militares. Eso es lo que pasaría. ¿Cuál es la...? Y no, son como conceptos y, y tiene mucho que ver con la comentocracia comercial, porque ellos han creado la narrativa confusa y muy venenosa de ese grupo del que estamos hablando. Una narrativa muy confusa. Imagínate votar por Xóchitl e indirectamente, y saber que indirectamente les estás dando 6 años más de vida a Lito y a Marco. Muy, muy ambivalente todo, muy confuso, muy, Y no hay es mucho de no querer enterarse, de no querer informarse. sí, y hay un desprecio a ultranza a la izquierda basada en lecturas fuera de tiempo o fuera de geografía. Fuera Ujú. de tiempo en el sentido que la crítica neoliberal a la izquierda tenía sentido hace 30 años, pero la izquierda que estamos viviendo, sobre todo en México, que es un nuevo tipo de izquierda, no corresponde. O sea, no es el comisariado que está quitando los departamentos a la gente y que se van a ir gente a vivir allí del Partido Comunista. No es Cuba, no es Venezuela, es otra cosa. ¿Qué tanto daño les hizo, no? Entonces, esas lecturas no sirven. Pues están las otros que leen los libros bestsellers de Estados Unidos contra Trump y lo aplican a contra AMLO. Hay muchísimo de esto en nuestra comentocracia. Gran parte no puedo decir nombres, no quiero decir nombres, pero gran parte de nuestros comentócratas que estudiaron en universidades gringas y que leen esos libros, está basada en la narrativa en contra de Trump. ¿Qué tienen en común Trump y López Obrador? Bueno, algo sí, ¿no? Que son así como carismáticos y medio vamos a cambiar todo, pero allí acaba. En política real no tiene nada que ver. Uno trabaja para la gente más rica, el otro trabaja para la gente más pobre, o sea, no tiene nada que ver. Y estos siguen. Es una clase que, qué bueno que no estoy ahí. Por un pelito pude haber estado, porque pertenecía de alguna manera a ellos en otros sexenios en mi labor de periodista. Qué bueno que no estoy allí. Debe ser una confusión mental espantosa. Lo último que leí de una de estas comentócratas es que nos amenazaba que si se hace la reforma judicial, Estados Unidos se va a enojar mucho y va a cancelar el TLC y el nearshoring. Y dices, ¿en qué planeta? ¿De qué estás hablando? Eso nunca va a suceder. Nadie te lo dijo. ¿Por qué lo estás diciendo? No Pero sé, precisamente quien no se informa simplemente se lo traga y lo repite. sí, absolutamente. Lo dijo fulano. Bueno, mucho en la vida lo tomamos por de quién viene, ¿no? Si pides direcciones para ir a Cuernavaca, si te lo da tu primo Lelo, que nunca llega a ningún lugar y choca siempre,
no le vas a hacer caso. Si te lo dice el que siempre llega puntual, llega además fresco y oliendo a loción, vas a decir, tomo su consejo. Es lo mismo con los comentaristas, oye, y también con los escritores, ¿no? Claro. Las y los escritores, se llaman los prestigios, y ellos están, es una comentocracia en busca de su prestigio perdido. Bueno, yo agradezco muchísimo tu labor y largo aliento precisamente por eso, porque hay un montón de personas que yo así de ver, yo pues no es que no me fíe, pero ni me fío ni no me fío, pero de ti me fío y de tus entrevistas también. Te lo agradezco mucho, es un gran, compliment, un gran halago el que me haces. No, muy Lo merecido y hacemos con seguramente compartido por muchísima gente en este país y fuera. Te lo agradezco, lo hacemos con mucho cuidado, mucha responsabilidad y mucha honestidad. O sea, la verdad, si no sacamos a la luz algo que nosotras es un equipo, sobre todo de mujeres, no compartiríamos. O Pero sea, también hay mucha osadía, ¿eh? O yo siento que, fíjate bueno, cómo no sé si osadía, valentía desde luego. Yo muchas veces me quedo perpleja y me río de, ¡ay! Madre mía, ¿cómo le acaba de preguntar eso así sin un pelito en la lengua? A ver qué dice. es Eso no maravilloso es muy saber tu común, opinión. ¿sí? Es que es maravilloso. Puedes llamar a quien tú quieras y preguntarle lo que quieras. En la situación de entrevista está sobreentendido. Entonces preguntas lo que quieras. Claro, no siempre te aceptan la invitación, pero casi siempre sí. Entonces sí es muy divertido hacerlo. Y es el teatro por otros medios. Y además como un archivo histórico. Sí, sí. Hay tan buenas historias que han salido en Largo Aliento. A menudo salimos decimos corte y decimos, esto es una película, ahora hay que hacerla. No, bueno, ya quedó la entrevista. Gente con historias extraordinarias y gente a menudo que no son políticos, ¿no? Los políticos te venden algo, te quieren Ujú. convencer, generalmente se quieren vender a ellos mismos, los más sofisticados, un proyecto. La gente que te cuenta su historia, son unos historiones. No, y ninguna clase de ficción te prepara para las volteretas que suceden en estas historias. Es una delicia escuchar esas historias. Y mi trabajo es nada más que no se pierdan en el camino y de múltiples maneras que tiene el lenguaje de perderse, ¿no? De abandonar la historia y perderse. Ese es mi trabajo. Después me escriben mucho que interrumpo mucho. Y Ay, no digo, les hagas caso. no, no les hago, ¿verdad? Envidiosos. Como dijiste de Octavio Paz, Sí, ese señor se me hace un envidioso. No solo de Elena Garro, sino de pero que bueno, Tomás Segovia. Solo es una especulación por atar algunos cabos. decían eso de Octavio Paz, ¿eh? De, tenía una frase temible, el pez grande se come al chico, temible. Pero se Siempre, creía el grande y no, no claro, es que no lo fuera, pero no era el más grande. ¿quién eres el más grande de esa generación? No me atrevo a hablar de eso. No creo que haya el más grande, porque pues ni que fuera, ¿qué? O Un sea, ni que montomates, ¿no? patriarcal, ni que fuera Ajá. patriarcal tú. Sí, tienes total razón. Son estas clasificaciones. Elena Garro es un portento, ¿eh? Como escritora. ¿Eh? Sí, a mí me cambió la vida Elena Garro. Justo hace poco me estaba yo quejando muy sorprendida de que Elena Garro no está en, no sé ahora, pero hasta donde me quedé no se estudia en letras en la Ibero. No me digas. Me pareció tremendo.
tremendo, tremendo. Sí, no, una grande, grande de la literatura, Elena Garro. eh. Ay, Sabina, me está pasando que no sé muy bien cómo terminar esta entrevista porque no quiero terminarla, pero hay que acabar. Así que ¿Te voy a acuerdas ver qué tú? tengo, ¿eh? La primaria decías, córtalas, Córtalas córtalas, para siempre. No, pero no para siempre. no para siempre. No, cuando digas, creo que te agradezco mucho esta conversación, Jimena. Siento un vínculo de empatía inicial porque te apellidas Tavira, pero también porque eres escritora y porque eres atrevida y porque eres irónica. Por varias vertientes me viene la empatía contigo. Te agradezco esta conversación. No, hombre, gracias a ti. Estoy muy, muy, muy contenta. Y te voy a hacer una última pregunta. ¿Cuál es, si te acuerdas, o lo que te venga a la mente así rápido, la travesura más grande que has hecho? O no la más grande, pero así la más Travesura. pilluela, alguna travesura. Te puedes remontar si quieres a la infancia o no, alguna travesura. No sé si es la más grande, pero una que hice hace poco y que me divirtió mucho, tuve un gran juicio contra Salinas Pliego. Ujú. Entonces, al final llegamos a un arreglo, pero él exigía que firmara un documento en donde se me impedía relatar los pormenores del asunto. Entonces, yo de muy mala gana no quería firmarlo. Y mi abogado me dijo, tienes que firmarlo, así funciona esto, Sabina. Ya te pagó lo que te pagó, ahora tienes que firmarlo. Entonces, de muy mala gana, pues tienes que firmar 800 hojas, ya sabes, esta, este mundo donde si firmas más hojas, supuestamente te comprometes más. Pero En el, hojas iguales, no, era un documento o donde sea, se tienes que leer establecía 800 hojas. todos los incisos de todo lo que yo me comprometía a cambio de que le había ganado el juicio. Entonces, en el margen, firma iniciales y al final tu firma, ¿no? Y eran 5 copias. Entonces empecé de muy mala gana a poner mis iniciales al margen, que era, ¿Estabas encabronada? sí, estaba encabronada, entonces ya lleno de abogados, estamos en una mesa Mira, esa y es una muy buena escena también. empiezo a poner OP, 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 y en la última hoja, Octavio Paz, y no, No, OP, OP. Cuando terminé de firmar la última, me dijeron, esta es su copia, señora, muchas gracias, la revisaron y todo, y me fui y firmé como Octavio Paz. no, esa es la venganza. Bueno, me divirtió, me gustó hacer eso. Pero y como toda travesura tendrá alguna consecuencia, Ay, espero que no, que tenga cero consecuencia. eres osadilla. Qué bueno. Te digo que no me gusta ser infeliz, no me gusta someterme a la infelicidad. Te admiro mucho, Sabina, y no me pierdo tu programa. Así que, aunque tú no me veas, ahí estaré escuchándote. Me causas una responsabilidad adelantada para el siguiente programa. Importa mucho saber que tú lo ves, Ay, créeme. qué halagote. Gracias por esta No, conversación. hombre, gracias a ti. Bonita noche. Bonita noche.